Encender una hoguera de Jack London, versión de 1908. Acababa de amanecer un día frío y gris, sumamente frío y gris, cuando el hombre abandonó la ruta principal del Yukón y ascendió la elevada loma, en la que se veía un sendero borroso y poco transitado, que llevaba hacia el este a través del denso bosque de píceas. La loma era empinada, y se detuvo en la cima para recuperar el aliento, lo que lo llevó a consultar el reloj a fin de justificar la pausa. Eran las 9. No había sol ni indicios de que fuera a brillar, a pesar de que en el cielo no se veía ni una sola nube. El día estaba despejado y, sin embargo, parecía que un manto intangible cubriese todas las cosas, un discreto tono plomizo que oscurecía el día y que se debía a la ausencia del sol. Pero eso no preocupó al hombre. Estaba acostumbrado a la falta de sol. Hacía varios días que no lo veía, y era consciente de que faltaban algunos más para que ese orbe alegre, en su camino hacia el sur, asomase sobre el horizonte y volviera a hundirse de inmediato tras él. El hombre echó una mirada al camino por el que ya había transitado. El Yukón abarcaba más de 1,5 kilómetros de ancho y quedaba oculto bajo 1 metro de hielo. Sobre esa capa de hielo había otra igual de nieve. Donde se habían formado las barreras de hielo al congelarse, se veían ondulaciones suavemente serpenteantes de un blanco puro. Hasta donde alcanzaba la vista, tanto al norte como al sur, todo era ininterrumpidamente blanco, excepto por una línea oscura y muy delgada que se curvaba y retorcía partiendo de la isla cubierta de píceas que se veía al sur y que continuaba entre curvas y serpenteos hacia el norte, donde desaparecía detrás de otra isla cubierta de píceas. Esa línea oscura y delgada era el camino, el principal, que discurría hacia el sur durante 800 kilómetros y llevaba al paso Chilcoot, Dyea y el agua salada, y hacia el norte hasta Dawson, a 100 kilómetros, y aún más al norte, a 1500, hacia Nulato, y luego hasta San Miguel, en el mar de Bering, a 2500 kilómetros de distancia. Pero todo eso, el camino como una línea delgada, largo y misterioso, la ausencia del sol en el cielo, el extraordinario frío y lo raro y extraño que la suma de todo ello resultaba, no afectó al hombre. No porque estuviese acostumbrado. Acababa de llegar a aquella región. Era un chechacuo, y ese su primer invierno en ella. Su problema era que no tenía imaginación. Era listo y despierto para todo lo cotidiano, pero solo en relación a las cosas y no a su significado. 45 grados bajo cero eran muchos grados por debajo del punto de congelación. Ese hecho le indicaba que hacía frío y podía resultar desagradable, pero nada más. No lo llevaba a pensar en su fragilidad como individuo dependiente de la temperatura, ni en la fragilidad del hombre en general, capaz de vivir solo dentro de unos límites estrictos de frío y calor. Y a partir de ahí, tampoco lo llevaba al campo especulativo de la inmortalidad y el lugar que el hombre ocupa en el universo. A 45 grados bajo cero, la mordedura del frío podía hacer mucho daño, y había que protegerse de ella usando manoplas, orejeras
mocasines abrigosos y calcetines gruesos. Para él, 45 grados bajo cero era exactamente 45 grados bajo cero. Nunca se le ocurrió pensar que pudiesen significar algo más. Al girarse para continuar, escupió, con la intención de comprobar qué ocurría. Se oyó un chasquido nítido, como una explosión que lo sobresaltó. Volvió a escupir, y de nuevo la saliva restalló en el aire antes de caer sobre la nieve. Sabía que a 45 grados bajo cero la saliva crujía sobre la nieve, pero la suya había restallado en el aire. Sin duda, el frío superaba los 45 grados bajo cero, aunque cuánto más, eso ya no lo sabía. Pero la temperatura no importaba. Se dirigía a la concesión situada en el horcajo izquierdo del arroyo Henderson, donde ya estaban sus compañeros. Ellos habían llegado cruzando la divisoria desde el territorio del arroyo Indian, mientras él daba un rodeo para comprobar si existía la posibilidad de transportar troncos en primavera desde las islas del Yukón. Llegaría al campamento alrededor de las 6, poco después de anochecer, cierto, pero sus compañeros ya estarían allí con la hoguera encendida y la cena caliente. En cuanto al almuerzo, apretó la mano contra el bulto que sobresalía bajo su parca. Lo llevaba debajo de la camisa, envuelto en un pañuelo y pegado a la piel. Era la única forma de evitar que los panecillos se congelaran. Sonrió encantado al pensar en los panecillos, cada uno abierto a la mitad y empapado en grasa de bacon, y cada uno guardando en su interior una generosa loncha de bacon frito. Se internó entre las píceas. El camino no se percibía bien. Habían caído 30 centímetros de nieve desde que el último trineo pasara por allí, y se alegró de no llevar el uno, de viajar ligero. De hecho, solo llevaba el almuerzo envuelto en el pañuelo. Sin embargo, el frío lo sorprendió. Mientras se frotaba la nariz y las mejillas entumecidas con la mano enguantada, pensó que hacía un frío tremendo. Usaba bigote y barba para conservar el calor, pero el pelo del rostro no protegía los pómulos salientes y la prominente nariz que hendía el aire gélido con agresividad. Pisando los talones del hombre trotaba un perro, un husky grande, esa raza nativa, el verdadero perro lobo de pelaje gris y sin diferencias visibles o de carácter que lo alejasen de su hermano, el lobo salvaje. Aquel frío tan intenso debilitaba al animal. Sabía que no era momento de viajar. Su instinto le contaba una historia más cierta que la que le refería al hombre su juicio. En realidad, la temperatura no solo había bajado de los 45 grados bajo cero, sino que bajaba de 50 y de 55. Había 60 grados bajo cero, muchos grados por debajo del punto de congelación. El perro no sabía de termómetros. Es probable que su cerebro no fuese claramente consciente de la situación de frío extremo que se daba, como sí lo era el cerebro del hombre. Pero el animal tenía instinto. Experimentaba una aprensión indefinida y amenazante que lo doblegaba y lo llevaba a seguir al hombre con aire furtivo, y que lo empujaba a cuestionar, impaciente, cualquier movimiento inusitado del hombre, como si esperara a que montase el campamento, o buscase refugio en algún sitio y encendiese una hoguera.
El perro sabía lo que era el fuego y quería tumbarse junto a una hoguera, o de lo contrario, excavar un agujero en la nieve y acurrucarse bajo ella para aprovechar su calor y protegerse del aire gélido. El vaho congelado de su respiración se había depositado sobre el pelaje, formando una fina capa de escarcha, aunque las zonas que más blanqueaba su aliento cristalizado eran las quijadas, el hocico y las pestañas. La barba pelirroja y el bigote del hombre también se habían congelado, si bien más sólidamente, y lo que los cubría era una capa de hielo que aumentaba de grosor cada vez que exhalaba su aliento cálido y húmedo. Además, el hombre mascaba tabaco, y la mordaza de hielo aferraba sus labios con tanta fuerza que no era capaz de escupir la saliva sobrante más allá de su barbilla. Por eso una barba cristalina, del color y la solidez del ámbar, crecía sin descanso sobre el mentón. Si el hombre se cayese, esa barba se haría añicos como el cristal, se rompería en delicados fragmentos. Pero a él no le preocupaba el apéndice. Era el castigo que sufrían en aquel territorio todos los que mascaban tabaco, y él ya había estado antes a la intemperie durante 2 olas de frío. No había hecho tanto frío como ahora, pero según el termómetro de alcohol de 16 Mile, una había llegado a 45 grados bajo cero y la otra a 48. Continuó cruzando el tramo recto de bosque que se extendía varios kilómetros. Atravesó una amplia llanura de matas de hierba y descendió la orilla de un pequeño arroyo hasta alcanzar el lecho congelado. Era el arroyo Henderson, y supo que se encontraba a 16 kilómetros del lugar en el que se bifurcaba. Miró el reloj. Eran las 10. Avanzaba a un ritmo de algo más de 6 kilómetros por hora y calculó que podía llegar a la bifurcación a las 12:30. Decidió celebrarlo almorzando allí. El perro volvió a pisarle los talones, con el rabo entre las patas en señal de desaliento, mientras el hombre seguía el cauce del arroyo. El surco del viejo camino para trineos resultaba claramente visible, pero unos 30 centímetros de nieve cubrían las marcas dejadas por los últimos patines. En el plazo de un mes, ningún hombre había subido o bajado el cauce de aquel arroyo silencioso. El hombre avanzaba con paso firme. No era muy dado a pensar, y además, en aquel momento, no tenía nada en qué pensar, excepto que almorzaría en la bifurcación del arroyo y a las 6 estaría en el campamento con sus compañeros. No tenía con quién hablar, y aunque lo hubiese tenido, le habría resultado imposible debido al hielo que le amordazaba la boca. Así que continuó con su rutina de mascar tabaco e incrementar la longitud de su barba ambarina. De vez en cuando lo asaltaba la idea de que hacía mucho frío y él nunca había experimentado un frío tan intenso. Mientras caminaba se frotaba los pómulos y la nariz con el dorso de la mano enguantada. Lo hacía de forma automática y de vez en cuando cambiaba de mano. Pero por más que frotaba, en cuanto paraba se le entumecían los pómulos y de inmediato también la punta de la nariz. Estaba seguro de que se le congelarían las mejillas. Lo sabía, y se arrepintió de no haber elaborado un protector nasal como el que usaba Bud durante las olas de frío. Además, las tiras pasaban por encima de las mejillas y también las protegían. Pero tampoco importaba demasiado.
¿qué pasaba si se congelaban las mejillas? Que dolía un poco, nada más. No era grave. Aunque llevaba la cabeza vacía de pensamientos, observaba atentamente y se fijaba en los cambios que el arroyo iba experimentando, en las curvas, los giros y las barreras que formaba la madera de deriva. Y siempre miraba con atención dónde ponía los pies. En un momento dado, al tomar una curva, se asustó de repente, como un caballo que se espanta, y se alejó trazando una curva del lugar por el que había caminado, y desanduvo varios pasos. Sabía que el arroyo estaba congelado hasta el fondo. Ningún arroyo podía contener agua en aquel invierno del Ártico. Pero también sabía que había manantiales que salían borboteando de las laderas y corrían bajo la nieve y sobre el hielo de los arroyos. Sabía que ni las olas de frío más intensas conseguían congelar esos manantiales, y era consciente del peligro que representaban. Eran trampas, ocultaban charcos de agua bajo la nieve, cuya profundidad podía oscilar entre 10 centímetros y 1 metro. A veces los cubría una capa de hielo de 1 centímetro de espesor, que a su vez quedaba cubierta por la nieve. En ocasiones las capas de agua y hielo se alternaban, de manera que cuando se atravesaba una, se atravesaban también todas las demás, y era posible acabar mojado hasta la cintura. Por eso se había asustado y dejado llevar por el pánico. Había sentido que algo cedía bajo sus pies y oído el crujido de una capa de hielo oculta bajo la nieve. Y mojarse los pies a semejante temperatura equivalía a tener problemas y correr peligro. Como poco, implicaba retrasarse, porque se vería obligado a detenerse y encender una hoguera, y ya bajo su protección tendría que descalzarse mientras secaba los calcetines y los mocasines. Observó con atención el lecho del arroyo y sus márgenes, y decidió que el agua fluía desde la derecha. Reflexionó durante un rato, mientras se frotaba la nariz y las mejillas, y luego se desvió hacia la izquierda, siempre pisando con mucho cuidado y comprobando la estabilidad de cada paso. Cuando sorteó el peligro, se metió en la boca otra porción de tabaco de mascar y siguió avanzando a su ritmo de 6 kilómetros por hora. En el curso de las 2 horas siguientes se encontró con varias trampas similares. Normalmente la nieve que cubría los charcos ocultos tenía una apariencia escarchada y hundida que advertía del peligro. Sin embargo, una vez más estuvo a punto de caer, y en otra ocasión, al sospechar el riesgo oculto, obligó al perro a ir delante. El perro no quiso. Dudó hasta que el hombre lo empujó, y entonces cruzó veloz la superficie blanca, intacta. De repente la perforó, chapoteó hacia uno de los lados y salió a una zona de terreno más firme. Se habían mojado las patas delanteras y casi de inmediato el agua que las envolvía se convirtió en hielo. El animal se esforzó por librarse del hielo a lametazos. Luego se tumbó en la nieve y empezó a arrancarse a mordiscos el hielo que se había formado entre las almohadillas. Eso era puro instinto. Permitir que el hielo permaneciese ahí implicaría sufrir heridas. Eso el animal no lo sabía. Se limitaba a obedecer el misterioso impulso que surgía de lo más profundo de su ser. Pero el hombre sí lo sabía, y tras juzgar la situación, se quitó la manopla de la mano derecha y ayudó al animal a arrancar el hielo. No mantuvo los dedos al aire más de 1 minuto
y se quedó impresionado por el veloz entumecimiento que sufrieron. Hacía un frío atroz. Se puso el guante precipitadamente y empezó a golpear la mano con fuerza contra el pecho. A las 12 el día alcanzó su momento más luminoso. Sin embargo, el sol se encontraba demasiado al sur en su viaje invernal para salvar el horizonte. El abombamiento de la tierra se interponía entre él y el arroyo Henderson, donde el hombre caminaba bajo un cielo despejado a mediodía, sin hacer sombra. Exactamente a las 12:30 llegó al punto en el que se bifurcaba el arroyo. Se sentía satisfecho por el ritmo que había seguido. Si lo mantenía, sin duda a las 6 estaría con sus compañeros. Se desabotonó la parca y la camisa y echó mano del almuerzo. No tardó más de un cuarto de minuto, pero en ese breve espacio de tiempo se le entumecieron los dedos. No se puso la manopla, sino que se golpeó los dedos intensamente contra la pierna. Luego se sentó a comer en un tronco cubierto de nieve. El dolor posterior a los golpes en los dedos desapareció tan rápidamente que se asustó. No le había dado tiempo a morder el panecillo. Volvió a sacudirse los dedos con fuerza, se puso el guante y desnudó la otra mano con la intención de almorzar. Intentó dar un bocado, pero la mordaza de hielo se lo impidió. Se había olvidado de encender una hoguera para derretirla. Se rió de su imprudencia, y mientras se reía, percibió el avance del entumecimiento en los dedos expuestos al frío. También notó que el dolor que había sentido en los dedos de los pies al sentarse ya empezaba a desaparecer. Se preguntó si sería porque los dedos estaban calientes o entumecidos. Los movió en el interior de los mocasines y decidió que se le habían entumecido. Se puso el guante a toda prisa y se levantó. Se sentía un tanto asustado. Dio patadas en el suelo con fuerza hasta que los pies volvieron a dolerle. Pensó que hacía un frío terrible. El hombre del arroyo Salford había dicho la verdad cuando habló de lo mucho que bajaba a veces el termómetro en aquella región. Y él se había reído. Eso demostraba que no era bueno dar nada por sentado. Sin duda helaba mucho más de lo normal. Caminó de un lado a otro, pisando con fuerza y moviendo los brazos, hasta que recuperó el calor y se sintió más tranquilo. Entonces sacó las cerillas y se dispuso a preparar una hoguera. Buscó la leña entre la maleza, donde la crecida de la primavera anterior había depositado una buena provisión de ramitas curadas. Trabajando con cuidado y poco a poco, no tardó en disfrutar de un fuego vivo, gracias al que derritió el hielo del rostro y a cuyo amparo se comió los panecillos. De momento había burlado el frío del espacio. El perro disfrutó de la hoguera tumbándose lo bastante cerca como para calentarse y lo bastante lejos como para evitar quemarse. Cuando terminó, el hombre llenó la pipa y dedicó un rato a fumar tranquilo. Luego se puso las manoplas, se ajustó bien las orejeras del gorro y continuó avanzando por el horcajo izquierdo del arroyo. El perro se sintió decepcionado y anheló poder regresar junto a la hoguera. Aquel hombre no sabía lo que era el frío. Posiblemente ninguna de sus generaciones de antepasados había tenido contacto con el frío auténtico, el frío de muchos grados por debajo del punto de congelación. Pero el perro sí, al igual que sus antepasados, de quienes había heredado ese conocimiento. Sabía que no era bueno caminar a campo abierto cuando helaba de esa forma.
Entonces había que acurrucarse en un agujero en la nieve y aguardar a que una cortina de nubes se interpusiera para protegerlo del espacio exterior, de donde procedía ese frío. Por otro lado, no existía verdadera intimidad entre el perro y el hombre. Uno era esclavo del otro, y las únicas caricias que había recibido eran las del látigo y las de los rugidos ásperos y combinatorios que advertían de los latigazos. Por eso el perro no hizo esfuerzo alguno por comunicar al hombre su aprensión. No le preocupaba el bienestar del hombre. Si deseaba volver junto a la hoguera era por su propio bien. Pero el hombre silbó y le habló con el sonido de los latigazos, y el perro se dio la vuelta para pegarse a los talones del hombre y avanzar tras él. El hombre cogió una porción de tabaco y procedió a crear una nueva barba. Además, su aliento húmedo enseguida salpicó de blanco el bigote, las cejas y las pestañas. En el horcajo izquierdo del Henderson no parecía haber demasiados manantiales, y durante media hora el hombre no vio señales de ninguno. Entonces ocurrió. En un punto donde no había indicios, donde la nieve virgen y blanda parecía anunciar un fondo sólido, el hombre perforó el hielo. No era un charco profundo. Antes de poder salir de nuevo a la capa firme, se mojó hasta la pantorrilla. Se enfadó y maldijo su suerte en voz alta. Tenía la esperanza de encontrarse a las 6 en el campamento con sus compañeros, y aquello lo iba a retrasar 1 hora, porque tendría que encender una hoguera y secar el calzado empapado. A aquella temperatura tan baja resultaba imprescindible. Eso sí lo sabía. Se volvió hacia el terraplén de la orilla y lo ascendió. Arriba, entre la maleza que rodeaba los troncos de varias píceas pequeñas, había una provisión de madera seca depositada por la crecida del río. En su mayoría eran ramitas o palos pequeños, pero también trozos más grandes de ramas curadas y hierbas desecadas del año anterior. Dispuso varios pedazos grandes sobre la nieve. Eso serviría de base y evitaría que la llama nueva se ahogase en la nieve, que de otro modo acabaría por derretirse. Encendió la llama raspando una cerilla sobre un trozo pequeño de corteza de abedul que sacó del bolsillo. Ardía más fácilmente que el papel. Lo situó sobre la base y la alimentó con briznas de hierba seca y con las ramitas más diminutas. Trabajaba despacio y con mucho cuidado, plenamente consciente del peligro que corría. Poco a poco, a medida que la intensidad de la llama aumentaba, fue incrementando el tamaño de las ramitas con que la alimentaba. Se acuclilló sobre la nieve para desenredar las ramas atrapadas entre la maleza y añadirlas directamente a la llama. Sabía que no podía cometer fallo alguno. A 60 grados bajo cero, quien tiene los pies mojados no puede fracasar al primer intento de encender una hoguera. Si los tiene secos y fracasa, puede correr durante 1 kilómetro y restablecer la circulación. Pero resulta imposible restablecer de esa forma la circulación de unos pies mojados y a punto de congelarse cuando el termómetro marca 60 grados bajo cero. Por mucho que corra, los pies mojados se congelarán igual o más. El hombre sabía todo eso. El veterano del arroyo Sulphur se lo había contado el otoño anterior, y ahora él se sentía agradecido por sus consejos. Ya había perdido toda sensibilidad en los pies.
Para encender la hoguera se había visto obligado a quitarse las manoplas y los dedos enseguida se le entumecieron. Su ritmo de 6 kilómetros a la hora conseguía que el corazón enviase sangre a la superficie de su cuerpo y a todas sus extremidades. Pero en cuanto se detuvo, cesó también la acción de bombeo. El frío procedente del espacio exterior golpeaba a aquel extremo desprotegido del planeta, y él, al encontrarse en ese extremo desprotegido, recibía el golpe en toda su potencia. La sangre de su cuerpo retrocedía espantada. La sangre estaba viva como el perro, y al igual que el perro quería ocultarse y protegerse de aquel frío atroz. Mientras caminase a un ritmo de 6 kilómetros por hora, lograba bombear, a la fuerza, la sangre a la superficie. Pero ahora ésta retrocedía y se arrellanaba en todos los rincones del cuerpo. Las extremidades eran las primeras en sentir su ausencia. Los pies mojados se congelaban más rápido y los dedos desnudos se entumecían antes, aunque no habían empezado a congelarse. Nariz y mejillas ya estaban en pleno proceso, mientras la piel de todo el cuerpo se enfriaba al verse privada del flujo sanguíneo. Pero estaba a salvo. La helada se limitaría a rozar dedos, nariz y mejillas, porque la hoguera empezaba a arder con fuerza. La alimentaba con ramitas del largo de sus dedos. Enseguida podría añadirle ramas del largo de su muñeca, y entonces se quitaría el calzado mojado, y mientras se secaba, mantendría los pies calientes junto al fuego, al principio frotándoselos con nieve. La hoguera tiraba bien, estaba a salvo. Recordó el consejo del veterano del arroyo Sulphur y sonrió. Aquel hombre se había puesto muy serio al establecer la ley según la cual ningún hombre debía viajar solo por el Klondike a 45 grados bajo cero. Pues allí estaba él. Había sufrido un accidente, estaba solo y se había salvado. Pensó que algunos de esos veteranos parecían mujeres. Bastaba con mantener la calma y todo iría bien. Un hombre de verdad podía viajar solo, aunque le sorprendía la rapidez con que se le congelaban nariz y mejillas. Tampoco hubiese imaginado que los dedos quedarían inertes en tan breve espacio de tiempo. E inertes estaban, porque apenas conseguía moverlos para agarrar las ramitas y parecían ajenos a su cuerpo y a él. Cada vez que tocaba una rama tenía que mirar para asegurarse de que la había cogido. Casi no existía conexión entre él y las yemas de sus dedos. Poco importaba todo eso. Tenía la hoguera que restallaba, crepitaba y prometía vida con cada una de sus llamas danzantes. Empezó a desatarse los mocasines. Estaban cubiertos de hielo. Los gruesos calcetines de lana eran como fundas de hierro que le llegaban hasta la pantorrilla, y los cordones de los mosaicos parecían barras de acero retorcidas y enredadas tras sufrir un gran incendio. Durante un momento tiró de ellos con sus dedos agarrotados y luego, al comprender que era una tontería, sacó el cuchillo de monte. Aunque no le dio tiempo a cortarlos, lo que ocurrió fue culpa suya, porque cometió un error. No tenía que haber encendido la hoguera bajo la pícea, sino en campo abierto. Pero le había resultado más sencillo sacar las ramitas de entre la maleza y dejarlas caer directamente al fuego. El árbol bajo el que lo había hecho tenía las ramas cargadas de nieve. Hacía semanas que no soplaba el viento y el peso que soportaban era enorme. Cada vez que sacaba una ramita, transmitía una leve agitación al árbol, inapreciable en lo que a él respectaba, pero suficiente para provocar el desastre.
En lo alto de la pícea, una rama volcó su carga de nieve. Cayó sobre las de abajo y las hizo volcar a su vez. El proceso continuó hasta afectar a todo el árbol. Creció como un alud y cayó sin avisar sobre el hombre y la hoguera. Y la hoguera quedó enterrada. Donde antes ardía, ahora había un manto de nieve fresca y desigual. El hombre se quedó atónito. Le parecía que acababa de oír su propia sentencia de muerte. Se sentó y durante un minuto se quedó mirando el lugar donde había estado la hoguera. Entonces recuperó la calma. Quizás el veterano del arroyo Salfur tenía razón. Si hubiese contado con un compañero de viaje, no correría peligro alguno. Su compañero se ocuparía de encender la hoguera, pues iba a tener que encenderla él por segunda vez, y no podía fallar. Aunque lo lograse, seguramente perdería algunos dedos de los pies. Debían de estar ya congelados, y aún tardaría un rato en conseguir que ardiese el fuego. Esas eran sus reflexiones, pero no se quedó sentado a pensar. No dejó de trabajar mientras le pasaban por la cabeza. Preparó una nueva base para la hoguera, en esta ocasión a cielo abierto, donde ningún árbol traicionero pudiese apagarla. A continuación, recogió hierba seca y ramitas diminutas de entre los restos depositados por la crecida del río. No era capaz de juntar los dedos para arrancarlas, pero sí podía cogerlas a puñados. Aunque así se llevaba también una buena cantidad de ramas podridas y pedazos de musgo verde que podían perjudicarle, pero no tenía otra opción. Trabajó metódicamente e incluso reunió una brazada de ramas grandes a fin de usarlas cuando el fuego ardiese con más fuerza. Durante todo ese tiempo, el perro permaneció sentado, observándolo con cierta tristeza anhelante en la mirada, porque lo consideraba el proveedor del fuego, y el fuego tardaba en llegar. Cuando lo tuvo todo listo, metió la mano en el bolsillo en busca de un segundo trozo de corteza de abedul. Sabía que lo tenía, y aunque no lo sentía con los dedos, oía sus nítidos crujidos mientras rebuscaba. Por más que lo intentó, no pudo agarrarlo. Durante todo ese tiempo no dejó de pensar que sus pies seguían congelándose. Debido a esa idea, estuvo a punto de dejarse llevar por el pánico, pero se enfrentó a él y conservó la calma. Se ayudó de los dientes para ponerse las manoplas y sacudió los brazos hacia adelante y hacia atrás, además de golpear las manos con todas sus fuerzas contra sus costados. Primero lo hizo sentado y después se puso de pie para continuar. Y durante todo ese tiempo el perro permaneció sentado en la nieve, con el rabo de pelaje denso propio de los lobos envolviendo y dando calor a sus patas delanteras. Y las puntiagudas orejas levantadas y atentas mientras estudiaba al hombre. El hombre continuó sacudiendo brazos y manos, y sintió una oleada de envidia al observar a esa criatura que conservaba el calor y se mantenía a salvo gracias a su abrigo natural. Al cabo de un rato fue consciente de que sus dedos golpeados empezaban a sentir algo, muy poco. El leve hormigueo fue creciendo hasta convertirse en un dolor punzante, insoportable, que el hombre recibió con satisfacción. Se quitó la manopla de la mano derecha y sacó la corteza de abedul. Enseguida empezó a notar que los dedos se le agarrotaban otra vez. A continuación extrajo el manojo de cerillas. Pero aquel frío atroz había vuelto a inutilizar sus dedos. En su intento por separar una cerilla del resto, dejó caer el manojo entero sobre la nieve. Quiso recogerlo, pero no pudo.
Tenía los dedos tan rígidos que ni agarraban ni sujetaban. Puso toda su atención en lo que hacía. Se obligó a dejar de pensar en las mejillas, nariz y pies congelados, y se dedicó en cuerpo y alma a las cerillas. Sustituyó el sentido del tacto por el de la vista, y cuando vio que había situado los dedos a cada lado del manojo, los cerró, es decir, quiso cerrarlos, pero la conexión con su cerebro ya no funcionaba y los dedos no le obedecieron. Metió la mano derecha en la manopla y la golpeó con fuerza contra la rodilla. Luego, con ambas manos enguantadas, recogió el manojo de cerillas y lo depositó sobre su regazo, acompañado de un buen puñado de nieve. Aunque eso no mejoró sus circunstancias. Tras varios intentos consiguió sujetar el manojo entre los pulpejos de las manos enguantadas y de esa forma lo acercó a la boca. El hielo crujió y se rompió cuando la abrió tras realizar un enorme esfuerzo. Retrajo la mandíbula inferior, echó hacia atrás el labio de arriba y rozó el manojo con los dientes superiores para separar una cerilla del resto. Consiguió atrapar una y la depositó sobre el regazo. No le servía de nada. No podía recogerla. Entonces concibió un plan. La sujetó con los dientes y la raspó sobre la pierna. La raspó 20 veces antes de lograr que encendiera, y entonces la acercó, aún entre los dientes, a la corteza. Pero el humo del azufre al arder se le metió en la nariz y los pulmones y lo hizo toser. La cerilla cayó sobre la nieve y se apagó. Durante un instante de desesperación controlada, pensó que el veterano del arroyo Sulphur tenía razón. A partir de 45 grados bajo cero era necesario viajar con alguien. Se golpeó las manos, pero no recuperó la sensibilidad. Entonces se quitó las manoplas con los dientes y atrapó el manojo entero entre los pulpejos de las manos. Los músculos de los brazos no estaban congelados y le permitían apretar los pulpejos sobre las cerillas. Luego raspó el manojo contra la pierna. 70 cerillas se encendieron a la vez. La dio la cabeza para librarse de la humareda asfixiante y acercó el manojo en llamas a la corteza. Entonces fue consciente de que sentía algo en la mano. Se estaba quemando. Olía a carne quemada y además le dolía, aunque no en la superficie, sino por debajo de la piel. La sensación se convirtió en un dolor cada vez más intenso, pero aguantó y, aunque torpemente, acercó la llama de las cerillas a una corteza que tardaba en prender porque sus propias manos chamuscadas suponían un obstáculo al absorber la mayor parte del fuego. Por fin, cuando ya no pudo soportarlo más, apartó las manos. Las cerillas crepitaron al apagarse sobre la nieve, pero la corteza había prendido. Empezó a añadir hierba seca y las ramas más diminutas al fuego. No podía escogerlas porque debía usar los pulpejos de las manos para incorporarlas. De las ramitas colgaban restos de madera podrida y de musgo verde, que intentó arrancar con los dientes. Protegía la llama con gran cuidado y mucha torpeza. Representaba la vida para él, y no debía apagarse. La ausencia de flujo sanguíneo en la superficie de su cuerpo lo llevó a tiritar y a manejarse de una forma aún más desmaniada. Un pedazo grande de musgo cayó directamente sobre el fuego. Intentó sacarlo con los dedos, pero no pudo controlar los temblores de su cuerpo.
removió demasiado el fuego y alteró el núcleo de la pequeña hoguera al separar y dispersar las ramitas y la hierba que ya ardía. Intentó volver a juntarlas, pero a pesar de la tensión del esfuerzo realizado, los temblores pudieron más que él, y acabó por esparcir aún más las ramas. Cada una liberó una nube de humo y se apagó. El proveedor del fuego había fracasado. Mientras miraba con indiferencia a su alrededor, sus ojos tropezaron con el perro, sentado sobre la nieve, al otro lado de los restos de la hoguera, realizando movimientos inquietos, como si presintiese algo, levantando levemente y por turnos las patas delanteras, cambiando el peso de una a la otra, ávido e impaciente. La imagen del perro le dio una idea descabellada. Recordaba la historia de un hombre atrapado en plena ventisca que mató un buey y se salvó al meterse entre sus tripas. Mataría al perro e introduciría las manos en el calor de su cuerpo hasta desentumecerlas. Luego podría encender otra hoguera. Llamó al perro, le habló, pero a su voz asomaba un extraño deje de temor que asustó al animal, ya que nunca antes había oído al hombre hablar de esa forma. Algo ocurría, y su naturaleza recelosa presintió el peligro. No sabía qué clase de peligro era, pero de alguna forma, en algún lugar de su cerebro, surgió la desconfianza hacia el hombre. Agachó las orejas al oír su voz y los movimientos inquietos, la actividad de las patas delanteras, se volvieron más pronunciados. Pero no se acercó al hombre, que se puso a 4 patas y se arrastró en dirección al perro. Aquella postura tan inusual volvió a despertar sus sospechas, y el bicho se alejó despacio, andando de lado. El hombre se sentó sobre la nieve y luchó por mantener la calma. Luego se puso las manoplas con los dientes y se levantó. Miró hacia abajo para asegurarse de que se mantenía en pie, porque la ausencia de sensibilidad en las extremidades inferiores lo aislaba del suelo. Precisamente aquella postura erguida hizo que el perro empezara a dejar a un lado las sospechas, y cuando el hombre le habló en tono autoritario, con la aspereza de los latigazos en la voz, el perro le demostró la lealtad debida y se acercó a él. Al verlo a su alcance, el hombre perdió el control. Lanzó los brazos en dirección al bicho y se quedó verdaderamente sorprendido cuando descubrió que sus manos no podían sujetar y los dedos estaban rígidos y sin sensibilidad alguna. Durante un instante había olvidado que ya estaban congelados y que cada vez se congelaban más. Todo ocurrió tan rápidamente que, antes de que el animal pudiese huir, él había logrado rodearle el cuerpo con los brazos. Se sentó en la nieve y así sujetó al perro con fuerza, mientras el animal gruñía, aullaba y luchaba por liberarse. Aunque no podía hacer más que eso, abrazarlo y retenerlo. Comprendió que no sería capaz de matarlo. No tenía forma de hacerlo. Sus manos impotentes no le permitirían desenfundar o sujetar el cuchillo, y tampoco estrangular al animal. Lo soltó y el perro salió disparado, con el rabo entre las patas y sin dejar de gruñir. Se detuvo a unos 15 metros de distancia y lo observó, curioso, con las orejas levantadas y atentas. El hombre bajó la vista hacia las manos a fin de ubicarlas y las encontró en los extremos de los brazos. Le pareció curioso tener que usar los ojos para saber dónde estaban las manos. Empezó a sacudir los brazos y a golpear las manos enguantadas contra los costados.
Continuó haciéndolo durante 5 minutos con todas sus fuerzas, y el corazón bombeó suficiente cantidad de sangre a la superficie como para que dejase de tiritar. Pero seguía sin sensibilidad en las manos. Tuvo la impresión de que colgaban como pesos muertos en los extremos de los brazos, pero cuando intentó localizar dicha impresión, ya no la encontró. Lo asaltó una especie de miedo a la muerte, sombrío y agobiante, que enseguida se agudizó al comprender que ya no se trataba simplemente de que se le congelasen los dedos de las manos y los pies, o de perder las manos y los pies, sino que era cuestión de vida o muerte, y las probabilidades estaban en su contra. Fue presa del pánico, se dio la vuelta y echó a correr siguiendo la vieja senda que transcurría sobre el lecho del arroyo. El perro fue tras él y se mantuvo a su ritmo. Corría sin pensar, sin propósito alguno, dominado por un miedo que nunca antes había sentido. Poco a poco, mientras avanzaba como podía entre la nieve, empezó a recuperar la visión de las cosas. Las orillas del arroyo, los montones de madera, los álamos sin hojas y el cielo. Correr lo hizo sentirse mejor. Ya no tiritaba. Tal vez, si continuaba corriendo, se le descongelarían los pies, y en cualquier caso, si corría lo bastante, llegaría al campamento y vería a sus compañeros. Desde luego que iba a perder varios dedos de los pies y de las manos, y parte del rostro. Pero los muchachos se ocuparían de él y salvarían el resto de su cuerpo en cuanto llegase. Mientras así pensaba, otra idea se abría camino en su cabeza y le decía que nunca llegaría al campamento ni a reunirse con sus compañeros, que se encontraba demasiado lejos, que el proceso de congelación había avanzado en exceso y que pronto estaría tieso y muerto. Mantuvo esa idea en un rincón de su mente y se negó a tenerla en cuenta. En ocasiones intentaba salir a la superficie y exigía que la escucharan, pero él la obligaba a retroceder y se esforzaba por pensar en otra cosa. Le llamó la atención poder correr con unos pies tan congelados que no sentía cuando pisaban la tierra y soportaban el peso de su cuerpo. Le parecía que avanzaba a ras de la superficie, casi sin rozarla, y que no tenía contacto con el suelo. En algún sitio había visto un mercurio alado, y se preguntó si aquel dios se sentiría como él al volar rozando la tierra. La idea de correr hasta alcanzar el campamento y reunirse con sus compañeros tenía un defecto. No aguantaría. Tropezó varias veces y llegó un momento en que se tambaleó, se rindió y cayó al suelo. Cuando intentó levantarse, no lo logró. Decidió que sería mejor sentarse un rato a descansar y que después se limitaría a caminar en lugar de correr. Mientras recobraba el aliento, allí sentado, notó que había entrado en calor y se sentía a gusto. No tiritaba e incluso le parecía que una sensación de bienestar y calidez invadía su pecho y el torso entero. Sin embargo, al tocarse la nariz o las mejillas, no sentía nada. No se iban a descongelar por más que corriera, como tampoco se descongelarían las manos y los pies. Entonces pensó que la congelación acabaría extendiéndose por todo su cuerpo. Intentó rechazar la idea, olvidarla, pensar en otra cosa. Era consciente del pánico que provocaba en él, y eso le daba miedo. Sin embargo, la idea se impuso y perseveró hasta provocarle una visión de su cuerpo totalmente congelado. Aquello lo superó y de nuevo echó a correr siguiendo el camino. En un momento dado ralentizó la marcha y continuó andando, pero la idea de que la congelación se extendía por su cuerpo lo empujó a correr otra vez.
el perro nunca dejó de seguirlo, pegado a sus talones. Cuando se cayó una segunda vez, enroscó el rabo sobre las patas delanteras y se sentó frente a él, observándolo concentrado, curioso, impaciente. El hombre se enfadó al ver que el animal conservaba el calor y no corría peligro, por lo que lo maldijo hasta que el bicho agachó las orejas a fin de apaciguarlo. Esta vez empezó a tiritar antes. Estaba perdiendo la batalla contra el frío, que se introducía poco a poco en su cuerpo desde todos los flancos. Esa idea lo empujó a continuar, aunque no logró correr más de 30 metros antes de tambalearse y caer de bruces. Fue su último momento de pánico. Tras recuperar el aliento y la calma, se sentó y sopesó el concepto de enfrentarse a la muerte con dignidad, aunque la noción no se le presentó en esos términos. Lo que pensó fue que había estado haciendo el ridículo, corriendo por ahí como un pollo sin cabeza. Ese fue el símil que se le ocurrió. Se iba a congelar de todos modos y más le valdría comportarse con dignidad. Junto con aquella tranquilidad de espíritu recién adquirida, llegaron las primeras muestras de somnolencia. Pensó que sería buena idea morir mientras dormía, anestesiado. Morir congelado no era tan terrible. Había muchas formas peores de morir. Imaginó a sus compañeros en el momento de hallar su cadáver al día siguiente. De repente se encontró entre ellos mientras recorrían el camino en su busca. Y así, junto a ellos, tomó una curva y se tropezó consigo mismo acostado en la nieve. Ya no tenía nada que ver con su cuerpo, lo había abandonado, y se hallaba entre sus compañeros, mirándose a sí mismo, allí tumbado. Pensó que hacía un frío terrible y que cuando regresara a Estados Unidos les contaría a todos lo que era pasar frío de verdad. Eso lo llevó a recordar al veterano del arroyo Sulphur. Lo veía con claridad, cómodo, abrigado y fumándose una pipa. «Tenías razón, viejo amigo, tenías razón», murmuró el hombre a la imagen del veterano del arroyo Sulphur. Luego se entregó a lo que le pareció el sueño más agradable y gratificante que había experimentado jamás. El perro siguió sentado frente a él, esperando. Un crepúsculo lento y prolongado marcó el final de aquel breve día. Nada indicaba que el hombre fuese a encender una hoguera, y además, el perro nunca había visto a nadie quedarse sentado de aquella forma en la nieve, si no era al calor de la lumbre. Al ir cayendo la noche, su impaciente necesidad de fuego lo dominó. Levantó y desplazó las patas delanteras más que otras veces y gimió suavemente, tras lo que agachó las orejas, anticipándose a la reprimenda del hombre. Pero éste permaneció en silencio. Un poco más tarde, el perro gimió en voz más alta y al rato se acercó con sigilo hasta el hombre y percibió el olor a muerte. Se le erizó el pelaje y retrocedió. Se quedó allí unos minutos más, aullando a las estrellas que saltaban, bailaban y brillaban con fuerza en el cielo glacial. Luego se dio la vuelta y echó a correr hacia el campamento, donde se encontraban los otros proveedores de alimento y fuego. Si te gustó este audio, suscríbete, es fácil y rápido. Toca el botón rojo que aparece acá abajo. También podés compartirlo, así nos ayudás a llegar a más personas.